El ascensor del edificio de Central Street siempre había funcionado correctamente. La cámara registraba fielmente a los residentes que entraban y salían, y nadie le prestaba atención hasta la noche del 3 de febrero. Esa noche, exactamente a las 22:47, la cámara registra cómo entran Naomi Coleman y su hija Ava de 4 años. Ava golpea enérgicamente con los pies en el suelo de baldosas, contando algo animadamente a su madre, quien parece no escucharla demasiado. Las puertas se cierran. Esta es la última imagen en la que se ve a Ava entrar al ascensor por sí sola. Exactamente 32 minutos después, a las 23:19, las puertas del ascensor se abren nuevamente. En la imagen, Naomi Coleman, ahora sola, abraza contra sí una pequeña figura que cuelga inerte en sus brazos. La niña parece estar durmiendo. El rostro de Naomi no expresa pánico, pero su respiración es notablemente acelerada. La cámara registra cada uno de sus movimientos cuando sale del ascensor y se dirige rápidamente al estacionamiento. Unos minutos después, Naomi ya está golpeando las puertas del vecino y pidiendo que llamen a la ambulancia. ¿Qué pasó durante esos 32 minutos? La respuesta a esta pregunta se convertirá en el foco principal de la investigación. El primer equipo en llegar al lugar es la ambulancia. No hacen muchas preguntas. La situación les parece clara de inmediato. Naomi habla de un accidente. Repite la frase, se resbaló en el baño, pero las palabras suenan inseguras, poco convincentes. Los paramédicos notan rápidamente la inconsistencia de su versión. El cabello de Ava está absolutamente seco y no hay ni una sola gota de agua en su ropa. No expresan sus dudas en voz alta, pero transmiten las sospechas a los policías que llegaron después de ellos. La inspección del apartamento ocurre 15 minutos después de la llamada. Los oficiales de policía revisan minuciosamente el lugar. La primera extrañeza salta inmediatamente a la vista. El suelo del baño está perfectamente seco. Las toallas están cuidadosamente dobladas y nada indica que aquí haya ocurrido recientemente algún accidente. Pero un objeto atrae especialmente la atención de los investigadores. Un gran oso de peluche tirado descuidadamente en el trastero junto al baño. En su cabeza se destacan claramente 2 ojos duros de plástico. Demasiado rígidos, demasiado pesados para ser utilizados en un juguete destinado a una edad tan pequeña. Uno de los investigadores examina cuidadosamente el oso, luego lo pone a un lado, notando su importancia para un estudio posterior. Pero la verdadera alarma surge más tarde, ya en la ambulancia, cuando el experto forense examina a Ava. Estudia cuidadosamente su rostro y cuello y nota en los párpados pequeñas hemorragias petequiales. Estos puntos rojos apenas visibles se convierten en evidencia importante de que la versión de la madre sobre una caída no puede ser verdad. Solo hablan de una cosa: de acción mecánica sobre las vías respiratorias. La policía se concentra inmediatamente en el entorno cercano de Ava. Naomi Coleman, la madre, que estaba cerca y fue la primera en reportar lo sucedido. Su comportamiento parece extraño. Emociones contenidas, respuestas cortas, a veces incluso indiferentes. Pero esto aún no es prueba, y los policías saben que las primeras impresiones suelen ser engañosas. La segunda persona que entra en el campo de visión de las autoridades es Brandon Nguyen, el novio de Naomi. Había vivido con ellas durante varios meses, pero precisamente esa noche por alguna razón se encontraba fuera del alcance de las cámaras y testigos. Su ausencia genera preguntas. ¿Dónde estaba durante esos 32 minutos? ¿Y qué oculta esta persona que envió un mensaje extraño al teléfono de Naomi a las 22:58? Estoy afuera. Respóndeme. El mensaje queda sin respuesta. Precisamente el mensaje de Brandon se convierte en la primera pista falsa que la investigación comienza a seguir inicialmente. Este corto mensaje parece sospechoso. La policía admite la posibilidad de que Ava pudiera haber sido víctima de un conflicto doméstico, que podría haber sido provocado por celos o agresión por parte de Brandon. Sin embargo,
Pronto se descubre que su teléfono en el momento del envío del mensaje se encontraba lejos de casa, registrado en una torre de telefonía móvil a 7 kilómetros del apartamento. La versión de su presencia física en la casa se vuelve débil, aunque no desaparece completamente del campo de visión de la policía. Cuando el experto completa el examen preliminar de Ava, llama al investigador principal. Habla calmamente, no muy fuerte, pero cada palabra suena clara y segura. Las hemorragias petequiales en los párpados no coinciden con ninguno de los escenarios que fueron mencionados por Naomi Coleman. Los paramédicos tenían razón en sus primeras sospechas. La situación no parece un accidente. El tiempo de vida de Ava después del impacto fue de solo unos minutos. El experto se calla sin terminar su pensamiento, como subrayando la seriedad de lo que acababa de ser dicho. En este momento, los investigadores ya están sellando el apartamento, llevándose la laptop y el oso para estudiarlos cuidadosamente más tarde. Estos objetos se convertirán en las pruebas más importantes, pero aún nadie puede decir exactamente cómo están relacionados con lo sucedido. El siguiente paso es obvio: encontrar e interrogar a Brandon. Por ahora no es el principal sospechoso, pero su comportamiento parece demasiado sospechoso para ignorarlo. Casi no queda tiempo para la búsqueda. La noche se va, y cada hora de demora puede costar demasiado caro. La pregunta clave para la investigación sigue siendo la ubicación de Brandon Nguyen durante esos 32 minutos que se convirtieron en el enigma central de esta historia. Su mensaje: estoy afuera. Respóndeme, enviado a Naomi Coleman a las 22:58, inicialmente parecía sospechoso y atrajo la atención de los investigadores. Pero era tan simple confirmar o refutar su coartada. Temprano en la mañana, cuando el cielo sobre Edmonton apenas comenzaba a aclararse, el investigador Michael Harris recibió un informe que podría ser decisivo en la investigación. Los detalles clave del documento fueron reunidos rápidamente, profesionalmente y sin ninguna duda por parte del Servicio de Seguridad del Puerto de Victoria. Según sus datos, la noche del 3 de febrero Brandon se encontraba en el terminal portuario de Victoria, donde se registraba para el ferry Coho a las 20 horas. Siguió el procedimiento estándar. Presentó su boleto y licencia de conducir. Luego subió calmadamente por la pasarela a bordo del barco. Los investigadores revisaron cuidadosamente las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en el terminal. El rostro de Brandon era claramente distinguible en el video. Cruza calmadamente el terminal, sin detenerse a hablar con nadie, pasa la zona de control y sube a cubierta. La última cámara lo registra entrando a la zona de restaurante del ferry exactamente a las 20:15. A primera vista, todo parecía perfecto. Sin embargo, considerando la seriedad de la situación, Harris no podía confiar exclusivamente en las grabaciones de videovigilancia. Era necesario asegurarse personalmente de que Brandon no había abandonado el ferry. Esta información solo podía ser confirmada por la tripulación. Los detectives se pusieron en contacto con el capitán del barco, quien en ese momento ya estaba preparando el barco para un nuevo viaje. Harris se presentó brevemente, explicó la importancia de la situación y pidió ver los registros de embarque y desembarque de pasajeros. Unos minutos después, el capitán entregó a la policía documentos oficiales certificados con su firma personal. Según el diario de navegación, todos los pasajeros, incluido Brandon, habían completado el embarque a las 20:25. A las 20:30, la pasarela fue completamente retirada. El barco se alejó del muelle. Harris estudió cuidadosamente los informes, notando que según estos registros era imposible bajar del barco después del retiro de la pasarela. Pero el caso era demasiado serio para confiar solo en el papel. Se dirigió nuevamente a las grabaciones de las cámaras, esta vez las que se encontraban directamente en el ferry. La grabación de la cámara en el restaurante registró a Brandon a las 23:05, casi en el mismo momento en que Naomi Coleman ya había sido filmada por la cámara del ascensor con Ava en brazos. Brandon estaba sentado en una mesa en la esquina del salón, frotándose nerviosamente las sienes. De vez en cuando revisaba su teléfono, como esperando una respuesta. Este comportamiento podía decir mucho, pero no confirmaba su presencia física en Edmonton.
Sin embargo, incluso tal registro preciso podría resultar insuficiente. Harris solicitó una verificación adicional del auto de Brandon, que estaba estacionado en Victoria, cerca del terminal. La policía de Victoria recibió órdenes de revisar el vehículo en busca de cualquier evidencia o signo de que había sido usado en las últimas horas. La búsqueda del auto fue minuciosa, pero no se encontró nada sospechoso. El interior parecía como si su propietario no hubiera entrado desde el momento del estacionamiento. Sin rastros, sin objetos personales, nada. Ahora la pregunta era diferente. ¿Podría Brandon haber abandonado discretamente el barco y regresado? Harris se puso en contacto personalmente con el capitán y le pidió que aclarara este punto. La respuesta fue obtenida inmediatamente, con seguridad y claridad. Después del retiro de la pasarela de embarque y la partida del muelle, cualquier movimiento de pasajeros fuera del barco es físicamente imposible. Todas las cubiertas se cerraban automáticamente. Las entradas se bloqueaban hasta el momento del atraque en el punto de destino. Considerando las estrictas reglas de seguridad, la versión de la salida secreta de Brandon fue completamente descartada. Así, la versión según la cual Brandon podría haber estado cerca de la casa de Naomi en el momento de la tragedia perdió definitivamente su relevancia. Su mensaje, «Estoy afuera, respóndeme», ahora parecía no más que una manipulación emocional enviada a distancia. Tal vez Brandon estaba preocupado o molesto por su reciente conflicto y simplemente quería llamar la atención de Naomi. Esta hipótesis encajaba perfectamente con su comportamiento en la grabación del ferry, pero ya no presentaba interés para la investigación como posible evidencia. Para concluir la investigación de la coartada de Brandon, el capitán del barco entregó a la policía un certificado oficial donde estaba escrito en blanco y negro: el pasajero Brandon Nguyen estuvo a bordo del barco Coho hasta el atraque a las 23:45. Harris puso lentamente este papel sobre la mesa y comprendió que la sospecha inicial había sido errónea. Ahora los detectives se vieron obligados a volver al punto de partida y reconsiderar el caso, concentrando la atención en quienes estaban directamente en el apartamento en el momento de la tragedia. Esto significaba solo una cosa: la investigación tendría que comenzar desde el principio y ver con nuevos ojos el comportamiento y las declaraciones de la única persona que esa noche estaba cerca de Ava, su madre, Naomi Coleman. La investigación regresa a Edmonton, a la figura central de la historia, Naomi Coleman. Esta vez la atención se centra en los misteriosos hematomas descubiertos en la piel de Ava. Estas marcas claramente fueron obtenidas mucho antes de los eventos de esa noche fatal. ¿Por qué aparecieron si Ava no asistía a ninguna sección deportiva o círculos? El 5 de febrero, el detective Harris estudió cuidadosamente los documentos médicos de Ava Coleman. En los informes del pediatra del barrio constaba que Naomi se había dirigido a él varias veces con quejas sobre moretones y pequeñas contusiones. El pediatra siempre anotaba en las historias clínicas la misma frase: los moretones se explican por juegos activos en casa. Formalmente todas las conclusiones médicas parecían convincentes y no generaban sospechas. Sin embargo, ahora estas líneas secas adquirían otro significado. En el curso de la verificación, los detectives visitaron a los vecinos de Naomi en el complejo residencial. Una de las primeras interrogadas fue una mujer mayor llamada Señora Lee, que vivía detrás de la pared delgada del apartamento vecino. Su testimonio resultó inesperadamente importante. La mujer elegía las palabras con dificultad, pero afirmó con seguridad: las últimas semanas había escuchado frecuentemente el llanto silenciado de Ava. A veces ocurría durante el día, a veces hacia la noche, pero siempre los sonidos eran bajos, como si trataran cuidadosamente de ocultarlos. Cuando el investigador preguntó si había escuchado la voz de la madre o de alguien más, la señora Lee negó con la cabeza. Solo Ava. No le daba gran importancia. Pensando que era un comportamiento normal a esa edad, Harris volvía una y otra vez a la misma pregunta. Si Ava no realizaba ninguna actividad física fuera de casa, ¿de dónde podían aparecer estas marcas? Los médicos confirmaban que los hematomas de este tipo usualmente surgen por caídas descuidadas o golpes contra objetos duros.
pero para que aparecieran con tal regularidad, se necesitaban ya sea traumas regulares o acción externa sistemática. Tratando de entender más profundamente la situación, la investigación comenzó a estudiar el entorno cercano de Ava. Se descubrió que una semana antes del incidente, varios días con ella había pasado la abuela por línea materna. En el marco del procedimiento estándar, la abuela fue llamada para una conversación. En el encuentro, la mujer se veía agitada. Describía detalladamente los días pasados con Ava, asegurando que ninguna lesión había recibido la niña en su presencia. Hablaba sinceramente y sin vacilaciones. Sin embargo, esto no era suficiente para quitarle completamente las sospechas. El testimonio de la abuela era importante, pero la investigación requería más pruebas de su inocencia. La mujer proporcionó fotografías tomadas con el teléfono móvil 3 días antes del incidente. Harris examinó largo tiempo estas imágenes, aumentando la imagen en la pantalla del monitor. En las fotos, Ava estaba sonriendo y se veía absolutamente feliz. Pero lo principal, en su piel no había rastros visibles o hematomas. Esto significaba que los moretones en el cuerpo de la niña aparecieron después, en los últimos 3 días antes de la tragedia. La investigación entendía que la abuela salía temporalmente de la lista de sospechosos, aunque era temprano para excluirla completamente. Mientras tanto, los investigadores obtuvieron acceso a una nueva serie de informes médicos. En ellos se notaba que los hematomas eran de diferentes edades, pero los más notables surgieron no más de 72 horas antes del día fatal. Harris comparaba cuidadosamente estos datos con las declaraciones de Naomi. Ella continuaba asegurando que los moretones aparecieron como consecuencia de caídas en casa, pero el tono de su voz y la elección de palabras se volvían cada vez menos convincentes. Los detectives también volvieron repetidamente al gran oso de peluche que fue confiscado del trastero del apartamento. Sus ojos duros de plástico podían dejar esas mismas huellas específicas de presión en la piel. La investigación entendía que el juguete podía haber jugado un papel importante en el caso, aunque aún no hacía conclusiones claras. Al final del día, revisando otro informe, Harris notó una conclusión del experto forense. Ahí se indicaba claramente que la ubicación y el carácter de los hematomas antiguos no podían ser casuales. Pero lo más alarmante era otra cosa. Los expertos se negaban a afirmar categóricamente que estas lesiones fueran resultado de violencia doméstica, aunque no excluían tal posibilidad. El documento terminaba con una reserva estándar que no aclaraba nada definitivamente, pero daba a la investigación motivo para seria preocupación. Ahora los investigadores sabían que los moretones en el cuerpo de Ava surgieron muy recientemente y su origen causaba alarma. La abuela salía temporalmente del campo de visión de los detectives, pero seguía siendo una figura que no debía olvidarse. En cuanto a Naomi, le tocaba nuevamente explicar detalladamente qué había pasado en el apartamento en los últimos días de vida de Ava. La investigación se profundizaba cada vez más en los detalles de la vida familiar de Naomi Coleman, entendiendo que los secretos que ella ocultaba podían resultar mucho más terribles y cercanos de lo que inicialmente parecía. El tercer día después de la tragedia, la atención de la investigación fue atraída por un nuevo detalle importante. Los expertos criminalistas descubrieron una huella fresca de una pequeña palma en el lado interior del mango de un armario en el apartamento de Naomi Coleman. Era apenas visible, pero significativa. De dónde vino y cómo se relacionaba con los eventos de esa noche, quedaba por descubrir. Los expertos llegaron al apartamento de Naomi en la mañana, 3 días después del incidente. El investigador Harris los acompañaba, observando silenciosamente cómo los criminalistas examinaban metódicamente cada superficie. La atención de todos fue atraída por un alto armario empotrado con puerta de madera. El especialista pasó lentamente el pincel con polvo por el lado interior del mango, y pronto en él se manifestó claramente una huella de palma pequeña, pero bastante clara. Harris se acercó, examinando atentamente el hallazgo. Junto a la huella, se podían ver pequeños arañazos y varias astillas microscópicas de madera, indicando claramente que alguien había tratado con fuerza de agarrarse al mango. Los investigadores midieron cuidadosamente la altura a la que se encontraba esta huella, 110 centímetros del suelo.
La estatura de Ava, según los documentos médicos, era de 93 centímetros. Parecía obvio que sin ayuda externa, Ava no habría podido alcanzar el mango del armario. Sin embargo, la huella era absolutamente precisa y le pertenecía. Esta contradicción se volvió central en la nueva versión de la investigación. La investigación consideraba la posibilidad de que Ava hubiera podido alcanzar el mango por sí misma, usando algún tipo de plataforma. Los detectives examinaron cuidadosamente el suelo y el espacio alrededor del armario. Juguetes, libros y otros objetos pequeños estaban esparcidos en varios lugares. Teóricamente, Ava podría haberlos apilado unos sobre otros y tratado de alcanzar. Esta versión parecía plausible y se volvió de trabajo para la investigación. Sin embargo, Harris decidió personalmente verificar tal posibilidad. Colocó cuidadosamente en el suelo junto al armario juguetes grandes, tratando de construir algo parecido a una plataforma estable. La construcción obtenida se veía demasiado frágil, pero el investigador debía llevar el experimento hasta el final. Dio un paso atrás e invitó al experto en criminalística para que confirmara o refutara esta teoría. Después de varios intentos cuidadosos, quedó claro: mantenerse en tales objetos era prácticamente imposible. Se desmoronaban inmediatamente. La versión parecía dudosa, pero aún no se excluía completamente. Paralelamente surgió una nueva hipótesis. Ava podría haberse encerrado en el armario por sí misma, jugando a las escondidas. Esto podría explicar la huella y los arañazos. La niña podría haberse asustado y tratado de abrir la puerta desde adentro. A primera vista, esto explicaba las pruebas encontradas. Pero Harris era un investigador lo suficientemente experimentado como para no creer a ciegas. Se acercó nuevamente al armario y examinó cuidadosamente su puerta. No había cerradura en el armario, pero la puerta era lo suficientemente pesada y se ajustaba estrechamente al cuerpo. Abrirla desde adentro podría resultar una tarea demasiado complicada para Ava. Los expertos tomaron nuevamente medidas y realizaron una serie de pruebas, tratando de determinar si ella podría haber cerrado la puerta por sí misma y quedarse encerrada adentro. Los resultados fueron ambiguos. Teóricamente era posible, pero la confirmación práctica de tal versión estaba ausente. El investigador pidió al experto criminalista que demostrara a qué altura Ava podría haber alcanzado el mango poniéndose en puntas de pie. El experto midió cuidadosamente la distancia. Incluso en puntas de pie, con el brazo extendido hacia arriba, le faltaban mínimo 12 centímetros para alcanzar el mango del armario. Este descubrimiento inmediatamente tachó la hipótesis de que Ava podría haberse encerrado por sí misma. La investigación se vio obligada a reconocer: la puerta del armario la cerró alguien adulto. Harris dio un paso atrás, estudiando calmadamente el armario y entendiendo toda la seriedad de la situación. Ahora el círculo de sospechosos se redujo drásticamente. Brandon ya tenía desde hacía tiempo una coartada confiable. La abuela de Ava estaba temporalmente excluida del número de sospechosos debido a fotos convincentes que probaban su inocencia. Quedaba una sola figura físicamente capaz de cerrar la puerta del armario: Naomi Coleman, la madre de Ava. El investigador no se apresuraba a sacar conclusiones definitivas, pero era evidente que las pruebas se acumulaban cada vez más contra Naomi. Miró nuevamente la huella encontrada de la pequeña palma, cubierta de arañazos apenas visibles, y entendía que Ava había tratado desesperadamente de abrir el armario desde adentro. Esto se volvía no solo una prueba, era una señal clara que no se podía ignorar. Ahora los investigadores tenían que volver nuevamente a Naomi y descubrir qué ocultaba. Pero esta vez los detectives sabían exactamente en qué prestar atención en su relato. El cuarto día de la investigación, los investigadores estudiaron cuidadosamente la laptop confiscada en el apartamento de Naomi Coleman. La atención especial de los detectives fue atraída por la grabación de Zoom encontrada en la memoria del dispositivo. Se volvió importante entender qué exactamente pasaba en la pantalla durante ese intervalo cuando, presumiblemente, ocurrió la tragedia. El detective Harris estaba sentado en la oficina, estudiando cuidadosamente el informe detallado sobre los datos obtenidos de la computadora de Naomi.
Según los registros de la aplicación Zoom, la noche del 3 de febrero Naomi participaba en una entrevista remota. La reunión comenzó a las 22:55 y al principio no generó ninguna sospecha. Todo marchaba regular y tranquilamente hasta las 23:02, cuando Naomi inesperadamente desconectó el micrófono. La aplicación registró claramente la activación del modo silencio. A las 23:03, el video fue pausado manualmente. Estas manipulaciones coincidían completamente en tiempo con los eventos críticos registrados por la cámara en el ascensor. El detective revisó esta información varias veces, sin apresurarse a sacar conclusiones. Era evidente que Naomi misma había interrumpido la comunicación de video. Los expertos confirmaron. La grabación se detuvo no por un fallo técnico, sino como consecuencia de acciones directas del usuario. Harris sentía que este detalle podía convertirse en evidencia clave en la investigación. Entendiendo la importancia del momento, el investigador llamó nuevamente a Naomi para una conversación. La mujer se veía cansada y tensa, evitando las miradas directas. Cuando Harris le preguntó por qué había detenido el video manualmente, Naomi hizo una pausa, después de lo cual respondió calmadamente que supuestamente había perdido internet repentinamente. Esta versión era lógica y simple, pero para la investigación demasiado conveniente. Harris decidió verificar sus palabras directamente a través del soporte técnico de Zoom. La solicitud oficial fue enviada inmediatamente y unas horas después llegó la respuesta. No se habían registrado problemas de conexión en el momento de la videollamada. El canal de internet de Naomi era absolutamente estable. Ningún fallo fue registrado por el sistema. Esta información se convirtió en una contradicción seria en las palabras de la sospechosa. Naomi afirmaba que la comunicación de video se interrumpió accidentalmente por pérdida de conexión. Sin embargo, ahora los detectives sabían exactamente que esto era una mentira. Este hecho no le dejaba espacio para maniobrar, aunque la investigación aún no hacía conclusiones apresuradas. Harris registró esto como una pista falsa cerrada y continuó buscando la explicación de sus acciones. Paralelamente, el equipo de investigación verificó las grabaciones de las cámaras del pasillo en el piso en el momento de la desconexión del video. Estas cámaras registraban todo el pasillo que conducía del apartamento al ascensor. En las imágenes no se había registrado ninguna persona extraña o movimiento, excepto la misma Naomi. La cámara mostró claramente que en el intervalo entre las dos imágenes clave del ascensor, que habían registrado a Naomi con Ava y luego a Naomi ya sola con Ava sin vida en brazos, nadie había entrado o salido del apartamento. Esto excluía la posibilidad de participación de cualquier otra persona en los eventos. Harris entendía que cada nuevo hecho hacía la versión de Naomi cada vez menos convincente. La mentira que antes podía parecer simplemente un intento de evitar preguntas desagradables, ahora se convertía en evidencia seria. Sin embargo, el detective no se apresuraba a sacar conclusiones ruidosas. Necesitaba reunir el cuadro completo y entender por qué Naomi había necesitado desconectar urgentemente la cámara y el micrófono en ese momento. Al final de ese mismo día, sentado en su escritorio en la estación, Harris volvió a los detalles del informe de Zoom. El tiempo de parada de la grabación de video y desconexión del micrófono coincidía perfectamente con el intervalo entre las dos grabaciones de la cámara del ascensor. Cerró lentamente los ojos, comparando cada detalle. Si antes Naomi aún podía tratar de explicar sus acciones como simple coincidencia, ahora su versión parecía completamente destruida. Harris reprodujo nuevamente la grabación del pasillo. Las imágenes eran claras y continuas. Nadie, excepto Naomi, estaba ahí. Miró el monitor grande en el que estaba mostrada la cronología de eventos y se dio cuenta de que lo ocurrido en el apartamento ya no se podía explicar por casualidad. Naomi conscientemente apagó el video y el sonido, ocultando algo que pasaba fuera de cámara. Ahora solo quedaba a la investigación descubrir qué exactamente trataba de ocultar Naomi al desconectar Zoom. La respuesta a esta pregunta podría ser la clave definitiva para resolver toda la historia. 5 días después de la tragedia, la atención de la investigación se dirigió nuevamente a los detalles de esa noche. Durante la verificación de las grabaciones de las cámaras de vigilancia en el piso 18 del complejo residencial,
Los detectives descubrieron una anomalía inesperada. La iluminación en el pasillo estaba completamente apagada exactamente durante 1 hora, de las 22:30 a las 23:30. La pregunta sobre quién y por qué hizo esto se convirtió en una nueva tarea importante de la investigación. El primero a quien el detective Harris llamó para interrogatorio fue el guardia del complejo residencial, Robert Fong, de 24 años. El joven se veía notablemente agitado. Sin embargo, hablaba con seguridad y no trataba de ocultar algo. Harris comenzó el interrogatorio cuidadosamente, sin presión, pidiendo simplemente explicar por qué la iluminación en el piso 18 estaba apagada precisamente esa noche. Robert respondió calmadamente que cumplía una solicitud de los residentes del apartamento 1708. En el diario de mantenimiento técnico del edificio efectivamente constaba una nota oficial: desconexión de iluminación en el piso 18 con fines de ahorro energético por solicitud de los residentes del apartamento número 1708. La solicitud fue hecha con anticipación y procesada completamente correcta. Harris estudió la página del diario cuidadosamente, después de lo cual aclaró por qué Robert no consideró extraño el apagado de la luz. El guardia respondió que tales solicitudes eran práctica común, especialmente en días de fin de semana. Sin embargo, el detective entendía. La coincidencia era demasiado sospechosa para simplemente aceptarla. El siguiente paso fue la verificación de todos los residentes del apartamento 1708, la familia Ruiz. Vivían en este piso desde hacía 3 años y antes no habían entrado en el campo de visión de la policía. Harris fue personalmente donde ellos para aclarar la situación. Los esposos Ruiz, sin ninguna vacilación, contaron que esa noche se encontraban en una fiesta donde amigos en Richmond. Confirmaron sus palabras con recibos de taxi y una prueba de alcoholemia realizada por oficiales de policía de tránsito en el camino de regreso. Los testimonios y documentos coincidían perfectamente, y la versión sobre la participación de los Ruiz fue completamente descartada. Ahora surgía una nueva pregunta. Si los mismos residentes del apartamento 1708 estaban esa noche en otro lugar, ¿quién exactamente podría haber aprovechado la oscuridad en el pasillo y para qué? Harris volvió al guardia Robert y le pidió explicar cómo exactamente se desconectaba la iluminación y cómo funcionaban las cámaras de vigilancia en este caso. Robert afirmó con seguridad que la desconexión se realizaba remotamente a través del puesto central de guardia, mientras que las cámaras automáticamente cambiaban al modo infrarrojo. La grabación continuaba, pero ya sin iluminación de color, solo en variante blanco y negro. Esto significaba que a pesar de la oscuridad total para los ojos humanos, las cámaras continuaban registrando cualquier movimiento en el pasillo. La versión de que los residentes del apartamento 1708 de alguna manera estaban conectados con los eventos de la noche fue cerrada rápidamente. Los testimonios y documentos que confirmaban su ausencia no generaron dudas. Los detectives no perdieron más tiempo verificando esta versión y se cambiaron a otra dirección. Harris revisó cuidadosamente las grabaciones de la cámara infrarroja del pasillo durante toda la hora de apagado de la luz. Primero la imagen estaba inmóvil, y solo las débiles siluetas de la puerta y paredes recordaban que la grabación continuaba. Pero exactamente a las 23 horas la cámara infrarroja registró claramente movimiento. Harris ralentizó la reproducción y aumentó el brillo de la pantalla, tratando de distinguir detalles. Pronto vio claramente una figura que se dirigía del apartamento de Naomi Coleman hacia el trastero. La figura era familiar. Se podía identificar sin dudas como la misma Naomi. Se movía rápidamente pero cuidadosamente. En las manos claramente sostenía algo voluminoso. Después de un estudio cuidadoso de la imagen, quedó claro que era un juguete grande de peluche. Ese mismo oso con ojos duros de plástico que después fue encontrado en el trastero. Harris se quedó inmóvil frente a la pantalla, sin moverse y casi sin parpadear. En la cabeza rápidamente se formaba el cuadro completo. La luz apagada, la solicitud hecha de antemano, la oscuridad total en la que contaba Naomi y su movimiento por el pasillo con el juguete que después se convertiría en evidencia importante. Todo esto indicaba solo una cosa.
Naomi había pensado y preparado de antemano las condiciones en las que podía actuar sin ser notada. Harris se recostó lentamente en el respaldo de la silla, mirando al techo y reuniendo toda la cadena de eventos. El rompecabezas gradualmente se transformaba en un cuadro coherente, del cual desaparecían las casualidades y aparecía un designio claro y calculado. Ahora estaba claro que Naomi había usado la oscuridad preparada de antemano para un movimiento que no debía ser notado por los residentes ordinarios. Ella contaba con que las cámaras no registrarían completamente sus acciones, sin darse cuenta de que habían cambiado al modo infrarrojo. El detective entendía que paso a paso se acercaba a la solución de toda la historia. Ahora sabía exactamente que Naomi Coleman había hecho todo lo posible para que los eventos de esa noche permanecieran ocultos de ojos extraños, pero las evidencias no estaban de su lado, y el siguiente encuentro con los investigadores podría ser decisivo. El octavo día de la investigación trajo una nueva evidencia importante que podía explicar completamente el origen de 2 moretones simétricos en el cuello de Ava Coleman. Estas marcas desde los primeros días se habían convertido en objeto de atención especial de la investigación. Ahora los detectives tenían que establecer cómo fueron obtenidas y quién estuvo involucrado en su aparición. La mañana del 15 de febrero comenzó con un experimento importante en el laboratorio de experticia forense. En el centro del cuarto, sobre una mesa estéril, yacía ese mismo gran oso de peluche, encontrado anteriormente en el trastero de Naomi Coleman. La experta forense doctora Samantha Williams tomó cuidadosamente el ojo de plástico del juguete y lo aplicó cautelosamente a la fotografía de los moretones en el cuello de Ava. La coincidencia resultó prácticamente perfecta. La forma, el tamaño e incluso la distancia entre los moretones correspondían completamente a la distancia entre los ojos del oso. La verificación no terminó ahí. Los técnicos judiciales investigaron cuidadosamente el tejido del pijama de Ava, en el cual había sido encontrada esa noche. Los expertos examinaron atentamente las fibras bajo un microscopio poderoso y pronto descubrieron lo que buscaban: pequeños pelitos idénticos al pelo del oso de juguete. Estas fibras fueron registradas precisamente en el cuello del pijama de Ava, en proximidad inmediata de su cuello. Ahora quedó claro que el juguete no estaba simplemente cerca de Ava en el momento de la tragedia, sino que estaba en contacto directo con su cuello. Este detalle cambió toda la imagen de los eventos y abrió ante la investigación una nueva versión importante de lo sucedido. Sin embargo, ante Harris y su equipo surgía la siguiente pregunta lógica: ¿era este oso realmente capaz de llevar a consecuencias tan serias? ¿Eran su peso y construcción suficientes para infligir tales daños? A esta pregunta solo podía responder un especialista. La doctora Williams escuchó sin emociones la pregunta de Harris y dio una respuesta breve y clara. Sí, con la condición de que sobre el oso actuara la mano de una persona adulta. Explicó que el peso del juguete por sí solo era insuficiente para el bloqueo completo de las vías respiratorias, pero con presión moderada de la mano de un adulto, el plástico de los ojos fácilmente podía crear exactamente esas huellas que fueron encontradas en el cuello de Ava. Harris escuchó atentamente a la experta, dándose cuenta de toda la importancia de estas palabras. Por primera vez en el caso aparecía una base médica sólida que confirmaba las acciones que llevaron a las consecuencias trágicas. A pesar de lo convincente de la conclusión de los expertos, la defensa de Naomi emprendió un intento de explicar las evidencias encontradas por una caída accidental del juguete. El abogado expresó la suposición de que Ava podría haber dejado caer accidentalmente el pesado oso sobre sí misma, lo que llevó a la formación de moretones característicos en su cuello. Para verificar esta versión fue organizada una reconstrucción judicial detallada. La investigación organizó una verificación experimental clásica de la hipótesis de la defensa. Los expertos judiciales reprodujeron varias variantes de posible caída del oso desde diferentes alturas. En cada experimento se medía cuidadosamente la fuerza del impacto, y los resultados fueron documentados. Después de una serie de pruebas, la doctora Williams resumió los experimentos ante Harris y el equipo de investigadores. Según los datos obtenidos, al caer el oso desde posición vertical de la altura de la estatura de Ava, la fuerza de impacto resultaba aproximadamente 2 veces menor que la que podría haber llevado a moretones tan profundos y claros.
Los expertos concluyeron categóricamente. La versión de la defensa no resistía ninguna crítica y no era confirmada por mediciones físicas. Harris miró nuevamente las fotografías de los moretones, entendiendo que ahora ya nada podía justificar la casualidad de lo ocurrido. El juguete, que hasta ese momento la investigación consideraba como evidencia auxiliar, se convirtió en la parte central del mecanismo que usó una persona adulta para cometer el crimen. La investigación estableció definitivamente que el oso de peluche fue usado no solo como objeto de presión, sino también como una especie de silenciador, suprimiendo cualquier sonido. Ahora los investigadores sabían exactamente que Naomi era la única persona adulta que podía físicamente usar este juguete de tal manera. Ante el detective Harris, ahora yacía una evidencia indiscutible que conectaba irrefutablemente a Naomi Coleman con la tragedia ocurrida en su apartamento. Naomi ya no podía negar lo obvio, pero los investigadores sabían que el paso final en la investigación sería el más difícil y responsable. Llegó el 11º día de la investigación. Ahora la investigación tenía en sus manos todos los hechos y evidencias necesarias. Pero quedaba una pregunta importante que podía definitivamente poner todo en su lugar. El estado mental de Naomi Coleman y sus intenciones en el momento del incidente. El 18 de febrero en la estación de policía de Edmonton tuvo lugar un encuentro del investigador Harris con el psiquiatra judicial principal, Dr. Andrew Jenkins. Sobre la mesa ante Harris yacía el informe psiquiátrico oficial sobre el estado de Naomi Coleman, preparado según los resultados de entrevistas y exámenes prolongados. La conclusión era clara y lacónica, aunque sus formulaciones generaban muchas preguntas. El Dr. Jenkins confirmó que Naomi durante mucho tiempo se encontraba bajo la influencia de estrés crónico. Era propensa a explosiones afectivas agudas, en momentos de las cuales perdía el control emocional. Sin embargo, el psiquiatra subrayó el hecho más importante. A pesar de estas manifestaciones, Naomi conservaba plena cordura y capacidad de darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. En otras palabras, su estado no podía ser usado para justificar las acciones cometidas por ella esa noche. El mismo día tuvo lugar otro interrogatorio de Naomi. En el cuarto había silencio, y Harris escuchaba atentamente cada palabra. La pregunta era simple y directa. ¿Por qué aplicó acción física con ayuda del juguete? Naomi respondió calmadamente y uniformemente, evitando la mirada directa. Necesitaba silencio, solo por 10 minutos. En su voz no había arrepentimiento o agitación, solo cansancio e irritación. A la pregunta sobre si se daba cuenta de las posibles consecuencias, Naomi respondió fríamente: simplemente presioné con el juguete para que Ava se quedara tranquila. No quería hacerle daño. La respuesta de Naomi abrió un nuevo giro para la defensa. Su abogado inmediatamente aprovechó la declaración de su defendida y declaró a la investigación que las acciones de Naomi fueron causadas exclusivamente por pánico e impulso emocional. Afirmaba que Naomi no podía darse cuenta de la fuerza de presión que ejercía. Esta versión sonaba convincente, y la investigación estaba obligada a verificarla de la manera más minuciosa. Harris se dirigió nuevamente a los expertos. Los especialistas médicos explicaron que la explosión emocional y el pánico efectivamente pueden llevar a acciones incontroladas. Sin embargo, en el caso de Naomi, considerando su perfil psicológico, ella bien podía darse cuenta y controlar la fuerza con la cual ejercía presión. El argumento más importante era que, según la conclusión del psiquiatra, no había perdido la capacidad de controlar sus acciones. Sin embargo, la defensa continuaba insistiendo en su versión, subrayando que Naomi se encontraba en estado de pánico impredecible y no podía dar cuenta de sus acciones. Para el tribunal y la investigación, esta versión parecía lo suficientemente convincente para organizar una audiencia especial, en la cual fueron estudiados materiales de video que habían registrado el comportamiento de Naomi directamente después de lo ocurrido. En la audiencia del tribunal, todas las miradas estaban dirigidas a la pantalla donde se transmitía la grabación de la cámara del ascensor. El timing fue establecido con precisión especial. La grabación comenzaba exactamente en el momento cuando Naomi salió del apartamento y se dirigió al ascensor con Ava sin vida en brazos. El juez y los jurados observaban atentamente la expresión del rostro de Naomi en el video.
En la pantalla se veía que ella se veía tensa, pero absolutamente calmada. Ningún pánico o emociones incontroladas se percibían en su rostro. Los especialistas notaron separadamente un detalle importante. Según la grabación, se podía determinar con precisión que los primeros signos de pánico aparecieron en Naomi solo 8 minutos después de que fue desconectado Zoom. Esto significaba que Naomi tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de lo que había pasado. Tal comportamiento claramente no correspondía a la versión de la defensa sobre pánico repentino. En la sala del tribunal se colgó un silencio tenso. Ahora la acusación tenía un argumento importante e irrefutable que probaba que las acciones de Naomi fueron conscientes y controladas. El detective Harris calmadamente hizo una nota en su libreta. La versión de la defensa sobre pánico perdía rápidamente verosimilitud, y la investigación se acercaba a la etapa final y decisiva. Ahora la investigación tenía todo para definitivamente poner el punto final en el caso de Naomi Coleman. El 27 de enero de 2025, casi un año después de los eventos trágicos, en la sala del tribunal de Edmonton se reunieron todos los participantes de este caso ruidoso y resonante. Naomi Coleman escuchaba inmóvil el veredicto. El juez leyó calmadamente y uniformemente la decisión final, reconociéndola culpable según 2 artículos del Código Penal de Canadá. Artículo 236, homicidio involuntario, y artículo 218, no prestación de ayuda necesaria. Todos los detalles de la investigación finalmente convergieron, formando un cuadro completo e irreprochable. El proceso judicial duró varios meses. Cada audiencia analizaba minuciosamente episodios y evidencias separadas. Uno de los momentos clave del proceso fue la demostración al tribunal de la cronología detallada de esa noche. La desconexión de la videollamada en Zoom, inicialmente declarada por Naomi como casualidad, fue reconocida por el tribunal como intento de ocultar el ruido de Ava. Los expertos confirmaron que el micrófono fue desconectado conscientemente, manualmente, y no hubo fallas de red. La reconstrucción de eventos presentada por los criminalistas también se convirtió en evidencia irrefutable. Los especialistas mostraron visualmente al tribunal cómo la estatura de Ava, 93 centímetros, no le permitía alcanzar independientemente el mango del armario, 110 centímetros. La versión de Naomi de que Ava podía encerrarse sola fue destruida en el curso de una demostración clara y seca de la imposibilidad de tales acciones. El testimonio del experto forense, que confirmó la identidad de forma y tamaño de los moretones en el cuello de Ava con los ojos de plástico del oso de juguete, resultó decisivo. El tribunal reconoció que Naomi usó el juguete para suprimir los sonidos que podría haber emitido Ava. Las huellas de fibras del juguete encontradas en el pijama se convirtieron en el último detalle que fijó definitivamente las pruebas. La coartada de Brandon Nguyen fue completamente confirmada, y su mensaje fue reconocido solo como intento de presión emocional por parte de Naomi. La investigación le quitó todas las sospechas y oficialmente cerró esta línea de investigación. En la última sesión judicial, Naomi aún trataba de insistir en la versión del accidente. Los abogados hablaban de pánico e inestabilidad emocional, pero el tribunal demostró una vez más las grabaciones de la cámara en el ascensor y materiales de video de la cámara infrarroja en el pasillo, donde se veía cómo Naomi se movía completamente calmada por el apartamento y pasillo durante varios minutos después de la desconexión de Zoom. El tribunal estableció que su pánico llegó mucho después, y claramente no fue la primera reacción. El argumento final y decisivo fue la reconstrucción física de los eventos por los expertos forenses. Demostraron que la caída accidental del juguete no podía crear tal presión que fue registrada en el cuello de Ava. Esta reconstrucción destruyó completamente cualquier argumento restante de la defensa. Después de la consideración completa de todas las circunstancias y evidencias, el juez anunció el veredicto final. Naomi Coleman fue condenada a 17 años de privación de libertad con observación obligatoria posterior de psiquiatra. La sentencia fue pronunciada uniformemente y secamente, sin ningún comentario emocional. A pesar de la claridad y completitud del veredicto, algunos momentos del caso quedaron detrás de puertas cerradas.
La pregunta sobre si hubo episodios de violencia anteriormente quedó sin respuesta para el público y fue colocada en los materiales del caso bajo la marca Acceso Limitado. Bajo esta misma marca fue cerrada la historia de la aparición de hematomas tempranos en el cuerpo de Ava. Esta información no fue pronunciada en el tribunal y así quedó como información interna de la investigación. La historia de Ava Coleman, comenzada en una noche ordinaria y terminada en tragedia, fue completamente revelada solo en documentos oficiales. Muchos detalles nunca estarán disponibles para el público amplio, pero la investigación y el tribunal hicieron todo lo posible para restaurar los eventos de manera máximamente objetiva. Para el detective Michael Harris, este caso estaba cerrado. Ahora yacía entre muchas otras carpetas en el archivo del Departamento Judicial, esperando solo almacenamiento silencioso.